Adolfo Logrado Belloso, otra vez en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal efectúa periódicamente junto con la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario como una tarea de extensión universitaria. Uno de los exalumnos de esa maestría es precisamente nuestro invitado de hoy, el profesor Martín Bermúdez Muñoz, profesor de Derecho Procesal, conferencista importante internacionalmente, es miembro del Consejo de Estado de Colombia, después de haber trajinado muchos años por una abogacía exitosa. Y además ha sido recientemente dejado la presidencia del capítulo Colombia del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Martín es un amigo de verdad. Los que entienden que la amistad es un camino de ida y de vuelta, como dirían las partidas, ¿no? Es un efecto recíproco entre dos hombres. Y hoy le he pedido que en su escaso tiempo me diera a mí este rato para conversar de lo que él hace. Quiero hablar de qué es el Consejo de Estado, cuál es la situación en Colombia de ese tipo de competencia. Y quiero terminar hablando de una cosa que me preocupa de hace mucho tiempo, que es el sentenciamiento de las cuestiones litigiosas y particularmente de la extensión de las sentencias. Y he tomado este tema porque sé que él está con ese problema precisamente ahora, tratando de solucionar un problema candente en el Consejo de Estado. Martín, mi amigo, bienvenido, siéntese en su casa, es un lugar de conversaciones, es un conversatorio, y quiero que me aceptes, te agradezco esta charla, y quiero empezar conversando esto diciendo que el otro día tuve una conversación larga sobre Proceso y República con nuestro común amigo Mario David García, hombre inteligente si los hay, versado si los hay. Y en el tenor de la conversación, hablando sobre todo en el acercamiento, en el divorcio que existe entre la República y las democracias actuales, se detuvo en hacer alguna crítica del estado actual de las 4 Cortes de Colombia. Se llama 4 Cortes de Colombia a la Suprema Corte, a la Corte Constitucional, al Consejo de Estado y al Consejo de la Magistratura. Vos sos integrante distinguido de una de esas cortes. Entonces te pido que empecemos hablando primero de cómo funciona esto con 4 instrumentos que regulan la justicia o que participan de la justicia, y luego nos metemos en el Consejo de Estado. Te escuchamos con total atención, Martín. Muchas gracias. Pues un saludo muy afectuoso para Adolfo y para todos los que nos oyen. Arranco como por dar una explicación de cómo es la conformación de las Cortes en Colombia. En Colombia, el Consejo de Estado lo crea un decreto del Libertador, y digamos que adopta el sistema francés que implica dividir los pleitos contra el Estado de los pleitos contra los particulares. Es fundamentalmente la diferencia que existe. Entonces uno diría fundamentalmente, el Consejo de Estado conoce de los litigios entre los particulares y el Estado, mientras que la Corte Suprema o la jurisdicción ordinaria, que llamamos aquí distinguimos jurisdicción ordinaria de jurisdicción contenciosa administrativa. La jurisdicción ordinaria se encarga de los procesos entre los particulares. Entonces, la jurisdicción contenciosa, digamos que particularmente conoce, contratos estatales. En la medida en que se considera que el contrato estatal tiene unas particularidades distintas del contrato entre particulares. Porque el contrato estatal tiene finalidades públicas, entonces las entidades estatales tienen posibilidades de caducar el contrato, de declararlo incumplido, facultades, digamos, exorbitantes. El tema del desequilibrio contractual pues se examina distinto en un contrato entre el Estado y un particular que en un contrato entre los particulares. Uno diría que entre particulares pues prima el principio de autonomía de voluntad y la gente tiene que cumplir a lo que se obligó. Entre el Estado, pues el Estado no puede permitir que un contratista se quiebre, ni puede exigir el cumplimiento a rajatabla de un contrato, sino que si hay un desequilibrio, el contrato tiene que venir el Estado debe venir a
a equilibrar la ecuación financiera del contrato en la medida en que digamos que si el contrato tiene interés público, pues la idea es que la obra se ejecute adecuadamente o que el servicio se preste adecuadamente. Entonces hay una concepción distinta del contrato estatal y del contrato entre particulares. Eso justifica, digamos, que hay un tratamiento distinto. En la responsabilidad extracontractual del Estado frente a los particulares, también hay una concepción distinta, ¿cierto? Hay una concepción distinta en el sentido de decir, en la acción, digamos que el Estado responde por todos los daños que causan los particulares, que causan los agentes estatales a los particulares, y el Estado luego repite contra los agentes, en unas condiciones especiales y distintas de aquellas que se juzgan entre los particulares. Ejemplo, para que el Estado repita contra un agente estatal, debe haber dolo, culpa grave, mientras que entre particulares, pues yo repito contra, la sociedad repite contra el agente sin esa distinción. En tercer lugar, el Estado obra mediante actos administrativos. Entonces el Estado profiere actos administrativos, resuelve sobre licencias, resuelve sobre permisos, sobre minas, sobre una cantidad de actos que requieren un juzgamiento especial. Entonces uno diría que la jurisdicción contenciosa hoy está establecida para juzgar los actos de la administración, los hechos de la administración y los contratos de la administración. Esos son los litigios que juzgamos nosotros. Y adicionalmente hay un control de la actividad del Estado, de la administración del gobierno, en el sentido de que nosotros controlamos la legalidad de todos los actos generales, la legalidad de todos los decretos. Entonces tenemos la facultad de controlar todos los decretos y además de controlar, de controlar que se ajusten a la ley, porque digamos que aquí tenemos constitución, ley y decretos que hacen posible la ejecución de las leyes, pues nosotros controlamos la legalidad, tenemos la facultad de suspenderlos provisionalmente. En este momento, por ejemplo, en el tema de la pandemia, en el tema del coronavirus, el Estado tiene la posibilidad de declarar una emergencia económica, de cumplir una función legislativa primero. Esa función legislativa la controla la Corte Constitucional y nosotros, el Consejo de Estado, controlamos la legalidad de todos los decretos que se han expedido para dar cumplimiento a esa emergencia. Y en este caso hay una cosa que se llama control inmediato de legalidad. Quiere decir que si el gobierno expide cualquier decreto en desarrollo de estas facultades excepcionales, tiene que enviarlo directamente al Consejo de Estado para que el Consejo de Estado controle la legalidad de esos decretos. Entonces, esa es un poco la función general del Consejo de Estado. Se distingue de la Corte, porque la Corte pues únicamente se refiere a particulares, tanto la sala civil como la sala laboral, como la sala penal, juzga únicamente a los particulares. Eso viene desde antes de la Constitución del 91 y en la Constitución del 91 se crea la Corte Constitucional. La Corte Constitucional realmente viene a reemplazar en su función importante, que es la función del control de la constitucionalidad de las leyes, viene a reemplazar a la Corte Suprema de Justicia. Y es un cambio que indudablemente ha sido objeto de críticas importantes. ¿Por qué razón, Adolfo? Porque anteriormente la constitucionalidad de las leyes la juzgaba la sala plena de la Corte, donde había personas que sabían de civil, que sabían de penal, que sabían de laboral, y que tenían un concepto... ¿Eso va a ser en competencia originaria? Eso era antes del 91, antes de la Constitución. Pero en competencia única, no había criterio recursivo, íbamos a la Corte. O sea, si el Congreso, óyeme, el Congreso expedía una ley, el Congreso, cualquier ley, y cualquier persona demandaba la constitucionalidad de la ley, porque en Colombia la acción de constitucionalidad es pública, cualquier persona puede demandar la constitucionalidad de una ley y cualquier persona puede demandar la legalidad de un decreto, son acciones públicas. Entonces la acción pública de inconstitucionalidad la conocía antes del 91 la Corte Suprema, en la sala general. Y era algo muy bueno porque en la sala general había, te repito, gente de todas las especialidades.
esa competencia la asume de la Constitución de 1991, la asume la Corte Constitucional. Entonces se crea una Corte Constitucional con 9 magistrados cuya función principal de la Corte es controlar la constitucionalidad de las leyes, ¿de acuerdo? Pero al lado de eso, la Constitución del 91 crea la acción de tutela y crea la Corte como el máximo tribunal para resolver lo que ustedes llaman amparos. Entonces, la Corte Constitucional que se crea en el 91 tiene 2 funciones principalísimas: la inexequibilidad de las leyes, 1, y 2, la acción, la última palabra en la acción de tutela. Entonces, ¿cómo cumple la Corte la última palabra? Todas las acciones de tutela que se fallan en todo el país, todas en todo el país, tienen revisión eventual de la Corte. Entonces, cualquier juez, el que sea en Colombia, que falla una acción de tutela, tiene que mandar la sentencia a la Corte porque la Corte decide cuáles revisa. Entonces, esas son las funciones de la Corte hoy. Entonces, tú tienes hoy las altas cortes en Colombia son la Corte Suprema Civil Ordinaria, la jurisdicción contenciosa, que es el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, y al lado de esos, la Constitución del 91 crea otro, digamos que no era una alta corte, sino lo que se llama el Consejo Superior de la Judicatura. El Consejo Superior de la Judicatura se crea, a mi modo de ver, con 2 cosas, con dos funciones muy importantes, pero muy importantes. Una es manejar la carrera judicial. Entonces, querría decir, por ejemplo, para elegir a un consejero de Estado o un magistrado de la Corte, antes se elegía por cooptación, la propia Corte lo elegía. Después de la Constitución, el Consejo de la Judicatura envía una lista para que el Consejo de Estado o la Corte elija de esa lista. Pero se supondría que esa lista debe ser hecha después de una evaluación de calidades, después de un examen, pero eso nunca se hizo. Entonces, lo que ocurre hoy es que la lista se elabora, digamos que a dedo, y después el Consejo de Estado o la Corte a dedo hace la elección. Luego eso de la carrera judicial no funcionó. Debían hacer concursos. No han podido con los concursos. Porque contratar un concurso entre abogados ha sido muy difícil. Además, también hay que decirlo, con los abogados todo es muy difícil. O sea, cada concurso tiene no sé cuántas demandas por las preguntas, por cómo fueron hechas, por cómo calificaron. Entonces se ha armado, como tú dirías, un quilombo en cada concurso. Entonces eso ha sido muy difícil. Pero en realidad, y lo otro es que administra los recursos de la rama. En realidad, la idea del Consejo de la Judicatura era darle autonomía a la rama judicial, que la rama judicial administrara sus recursos, que lo administraran los señores que no tienen que ser abogados, sino tienen que ser fundamentalmente economistas, y digamos que administradores públicos, que lo manejaran de esa manera, y que digamos que fueran independientes del gobierno, porque a ellos los elegimos nosotros. Pero igual en la elección, digamos que la implementación de las cosas es la que nos sirve, Adolfo. Ese es, digamos que el problema fundamental. Entonces, ese es el panorama que tenemos general de Cortes, Adolfo. Yo como pregunta importante para quien nos oye. ¿Las decisiones de la Suprema Corte son impugnables ante la Corte Constitucional? Las decisiones de amparo, las de la tutela, son impugnables. Son impugnables, sí. Las del Consejo de Estado son impugnables ante la Corte Constitucional. También. Y las del Consejo de la Judicatura también. Sí, las del Consejo de la Judicatura también. Lo que pasa es que el Consejo de la Judicatura en realidad no dicta decisiones judiciales. El Consejo de la Judicatura, se me olvidó explicar un pequeño punto, tiene también funciones disciplinarias. Entonces, y ahí esas llegan. Disciplinarias, ahí sí van allá, exactamente. Oye, por tanto, según entiendo yo, con mis pocas luces, la Corte Suprema ha dejado de ser suprema, por lo menos en las acciones de tutela, en los amparos. Sí. Porque sí, la última palabra la tiene la Corte Constitucional. Absolutamente. ¿Y cómo ha resultado con los años, llevamos creo que 29 años haciendo esto, cómo ha resultado
ese tutelaje, porque cuando la Corte Suprema deja de ser suprema y otra se le monta encima, tiene que haber necesariamente conflictos de poder, ¿no es cierto? Conflictos de interpretación, conflictos de estrellato. Sí, digamos que fíjate, es indudable que yo tal vez ahí recuerdo mucho a un señor que se llama Francisco Laporta, ¿sí? Que tú lo debes haber leído, que tiene un libro muy importante que se llama el, dice, el Estado de Derecho o el Imperio de la Ley, el nuevo concepto. ¿Sí? Es Francisco Laporta, que es un tipo que escribe en El País también. Francisco Laporta termina diciendo una cosa que me parece a mí muy importante. Dice, cuando hay una persona que es el soberano, que es el que dice la última palabra en cualquier estado, y siempre tiene que haber un soberano, ese soberano abusa de su poder. Y él empieza a hacer un examen de pesos, de contrapesos, de cómo uno podría en un estado democrático lograr que eso no pasara. Y estudia todas las constituciones del mundo y estudia todas las formas, y él termina diciendo que eso es imposible. Termina diciendo algo que es un poco pues cierto, pero triste, ¿cierto? Y él dice, lo que tenemos que hacer es enseñarle a las personas desde la cuna, pues desde la primaria, qué es el Estado de Derecho y por qué la gente tiene que respetar la división de poderes. Y por qué por qué, él más o menos dice, por qué para poder ser autónomo en la vida, para poder tener un plan de vida, dice Francisco Laporta, yo tengo que aprender a respetar el derecho de los demás. Y lo que ocurre aquí es que no se ha respetado el derecho de los demás. Cuando tú tienes la última palabra, pues no se respeta el derecho de los demás. Entonces, hoy todos sabemos que la Corte Constitucional tiene la última palabra. Y tiene la última palabra porque ha abusado de la última palabra. Porque desde el principio abusaron de la última palabra, ¿cierto? Entonces, por decirte algo, la ley estatutaria dice el intérprete autorizado de la ley es el Congreso. Porque así es, o sea, el Congreso tiene leyes interpretativas, ¿de acuerdo? Y después sigue diciendo, la Corte Constitucional revisará las sentencias, lo dice así, ¿cierto? La Corte cuando revisa esa ley estatutaria, dice que esa parte, que el intérprete último es la Corte Constitucional. Y que esa parte que decía es el Congreso, es inconstitucional. Y se la corta, ¿cierto? Y entonces dice, la norma quedará así. El intérprete autorizado de la ley es la Corte Constitucional. ¿Sí me entiendes? O sea, eso en términos prácticos es casi como un atraco. O sea, es como coger y romper un pedazo y quedarme yo con el poder. ¿De acuerdo? Oye, pero esa es la razón. A ver, no soy colombiano y por tanto estoy hablando para mí cosas que son res inter alios acta, ¿no? Y mi opinión vale porque soy ajeno. Pero en la opinión que yo tengo, después de conversar muchísimo con abogados de PRO, con abogados de FUSTE, en Colombia y en Perú y en Chile, donde hay tribunales constitucionales, es que han abusado a tal punto que se han convertido en el último órgano legisferante, o son los que hacen las leyes de verdad, ¿no? En Perú tienen un sistema de precedente vinculante que lo hacen norma para todo el mundo, ¿no? Y se han metido con un montón de cosas. Yo tengo para mí que no hemos mejorado la justicia con la justicia constitucional. Y el activismo, el ultraactivismo del neoconstitucionalismo que padecemos en América ha salido precisamente de las cortes constitucionales, ¿no? No te pido opinión a vos, porque no, sos colombiano y no debes decirlo. Pero yo tengo para mí que donde hay corte constitucional esto es un desastre, ¿eh? En Guatemala la preside un amigo muy querido nuestro, pero la jurisprudencia, la corte no está bien hecha. Igual leyendo las sentencias de algunos miembros de la Corte Constitucional colombiana particularmente, son terribles. Es decir, me parece a mí que nos hemos ido para atrás en todo esto, ¿no?
Yo tengo para mí que en América Latina quien promovió todo esto fue un argentino que quería, constitucionalista él, que quería ir a la Corte Nacional, no le fue posible, y empezó a hablar del tema y vendió la idea en toda parte de América, menos en la Argentina. Acá no tengo una Corte Constitucional, gracias a Dios todavía por lo menos, pero las cosas nos van mejor donde hay Corte Constitucional, ¿eh? Las sentencias de ustedes son apelables, son impugnables también ante la Corte Constitucional. Sí, sí son avaladas por el mecanismo del amparo, ¿sí? Por el mecanismo de la tutela, ¿sí? Obvio que viene de Argentina y pues de Argentina vienen cosas buenas, pero de Argentina, allá estaba un tipo llamado Palito Ortega, si tú no te olvidas. Estaba un tipo llamado Pimpinela, por ejemplo. Había cosas terribles en Argentina, ¿o no? Entonces hay que ponerle cuidado también, que no todo lo que viene de No, Argentina no, también no, es... yo no critico, no, no, no. Yo me hago cargo de los míos, ¿eh? Yo vivo en un país anómico, un país al margen de la ley, pero estamos al margen de la ley sin tribunal constitucional, ¿eh? Pero con O sea, Pimpinela. si lo tuviéramos, estaríamos mucho más adelantados en el margen de la ley, ¿eh? Pero Pimpinela era argentino, ¿o no? Soy argentino. Ah, entonces. ¿Eh? Yo me hago Bueno, cargo de lo pero mío, a ¿eh? ver, no, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Digamos que el problema, tal vez yo lo reitero, son los mecanismos, o sea, digamos que para arrancar algunos mecanismos, o sea, ¿por qué tienen tanto poder, Adolfo? Porque, ejemplo, la Corte Constitucional, por hipótesis, no podría estudiar los actos legislativos. O sea, el acto legislativo, que es el acto que reforma la Constitución, que lo hace el Congreso. Lo que dice la Constitución es, usted solamente lo puede examinar por vicios de forma, ¿de acuerdo? Pero de fondo no, porque tú con qué lo comparas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí nos creamos la teoría de la sustitución. Entonces dijimos, no, un momentico, porque si una norma constitucional viola una reforma, viola el contexto o el principio general de la Constitución, esa norma es inconstitucional porque está sustituyendo la Constitución. Entonces, fíjate que a partir de eso, y lo han hecho, y digamos que después de que tú haces el discurso, de que tienes competencia para hacerlos, pues ahí puedes empezar simplemente cada vez que hay una reforma a la Constitución, la Corte estudia de fondo, si le gusta o no le gusta, ¿cierto? Cosas Y como ese, tan, y ese, y ese es el problema, ¿no? Ese es el cosas, problema. cosas como te la pongo sin entrar a discutir nada, ¿cierto? Pero algo muy Pero además, discutido. Martín, es Óyeme, un óyeme, órgano no electivo. claro, algo muy discutido para decírtelo ya, la primera reelección del presidente Uribe, ¿cierto? Que hacen una reforma para modificar la Constitución y reelegirlo, la Corte dice que es constitucional y que está de acuerdo con el contexto de la Constitución. La segunda reelección dice que no es constitucional y que no está conforme con el contexto constitucional. Claro, tú me dices, hay una diferencia, pero sutil para decir que una corte, fíjate, una corte pueda tumbar una reforma constitucional, ¿de acuerdo? Entonces, eso te dice todo el poder que puede tener una corte, ¿cierto? Ahora, el otro tema, Adolfo, es el tema del juicio de amparo. El juicio de amparo, que es fundamentalmente, digamos que el juicio de amparo, no, cuando se crea la Constitución, cuando se crea la tutela, expresamente se dice que la tutela no cabe contra sentencias judiciales. Expresamente. Se dice, se dice, la tutela no cabe contra sentencias. Entonces, llega una tutela a la Corte. Y la Corte dice, para que mires hasta dónde llegamos, dice, esto no es una sentencia, esto es una vía de hecho, esto es un hecho, esto es tan arbitrario que no se puede llamar sentencia, esto es una vía de hecho. Y entonces por ese camino empezamos excepcionalmente a conocer tutelas contra sentencia judicial.
Ese excepcional sigue marchando y hoy la jurisprudencia de la Corte, que como tú dices, ha hecho carrera, dijo cuáles son las causales para que quepa una acción de tutela. Entonces, cabe porque, oye, te les digo, defecto fáctico, porque no valore bien las pruebas. Defecto normativo, porque no valore bien las normas. Defecto de competencia, porque no tenga competencia, ¿cierto? O sea, cabe exactamente en mi concepto por todo, ¿cierto? Y cabe cuando quiero, porque en ocasiones dicen, no, es que esto no tiene relevancia constitucional, esto no es importante frente a la Constitución. ¿Y qué quiere decir? O sea, esta no la quiero conocer. Mi función, y yo lo he hecho, lo hago como juez, esto lo digo, yo lo hago así. Para mí, hoy la acción de tutela es un recurso. Es un recurso. Y yo no le puedo decir a unas personas que se las conozco y a otras personas que no se las conozco. Porque yo no puedo decir, si esa es la jurisprudencia, es un recurso. Yo no te puedo decir a ti, oye, es que no tiene relevancia porque lo tuyo no es importante, ¿no? Entonces yo las tramito como un recurso. Y las tutelas las miro como un recurso. Y estudio. Entonces, si me dice, es que el juez no consideró esta prueba y yo miro, efectivamente no la consideró y la trajo, se la revoco y digo, señor juez, considérala. Punto. Y yo no me meto ni que es relevancia, eso no lo hago. Eso lo hago frente a los... O sea, porque yo, repito, y antes de entrar a esto, escribí un artículo que dice, es un recurso. Hay que también... Y segundo, lo que yo hago es que yo como juez no intervengo. Eso lo hago yo solo por ahora. No intervengo en las acciones de tutela que meten contra mis sentencias, porque yo no me puedo volver contraparte de quien fue mi parte. Entonces, cuando a mí me corren traslado, que eso les ha parecido un poco extraño, cuando un juez dice tutela contra la sentencia que usted profirió, yo le contesto lo siguiente, le digo, señor, 1, no seré parte, no intervendré ni como parte, ni como tercero, ni de ninguna manera. 2, le advierto simplemente que cumpliré estrictamente su orden. La que usted me dé, la cumpliré. Irrestrictamente. Y no más. Y eso lo he hecho. Me han tutelado algunas cosas y he cumplido. ¿De acuerdo? Pero es lo porque correcto, ¿no? Es lo correcto, ¿no? Yo no lo puedo comprender eso. Mira, yo cuando se estaba hace muchos años, ya no recuerdo la fecha, han pasado tantos años, vivía Hernando Davis, y cuando estaba en la legislatura, en el Congreso, el proyecto de ley de tutela, se hizo el anual, habitual Congreso de Derecho Procesal que él presidía, creo que la ciudad de Pereira, me parece que fue en ese momento, ha sido, no sé, no era en Bogotá seguro. Y a mí me invitaron para hablar del amparo argentino, porque el amparo era un lugar en el cual se reflejaba este problema, y hay algún mexicano para que hablara también de su amparo, donde sí procede en materia judicial. Y tengo muy presente la idea de Davis, de que nunca podía ver amparos contra sentencias judiciales, porque si no es el cuento de la buena pipa, es de nunca terminar esto. Se violenta la idea de caso juzgado, se violenta la institución política de la cosa juzgada, ¿no? Con los años, la idea de Davis, que la defendió en la ley, porque salió como él le parecía, fue el pírrico triunfo de Colombia, ¿no? Triunfó lo demás y hoy se está controlando por estas cuestiones todas las sentencias judiciales, porque entran por problemas de fondo, de forma o de competencia. Entra por todo, como lo acabas de decir vos, ¿no? Y entra de cualquier vía, particularmente con la de ustedes. Oye, mira, el tiempo va corriendo, la charla me interesa, porque además es muy interesante, es muy decidora y muy preocupante el tema, ¿no? Por eso quiero que se plantee bien. Pero yo no quiero dejar que pase el tiempo sin dedicarme a otra cosa más también. En mi último viaje a Colombia, estuve visitando, gracias a tu generosidad, el Consejo de Estado, y vi los protocolos de sentencia, y vi que eran sentencias extensísimas. He visto sentencias de 100 y pico de fojas, ¿no? En una conversación tuvimos respecto de eso, y te dije cómo era posible, cómo funciona un tribunal con sentencias de 100 páginas, ¿no? ¿Qué has logrado con eso? Contamos cuál es, que sé que te preocupó el tema, ¿qué pasó con eso?
del cual hablamos hace el año pasado, antes de la pandemia en Colombia. Sí, mira, yo a Adolfo lo conozco hace mucho tiempo y la diferencia entre lo que le pasó a Adolfo y lo que me pasó a mí es que yo litigué todo el tiempo en mi vida, o sea, yo ejercí la profesión, ¿cierto? Entonces, digamos que yo vi los problemas desde el lado del litigio, de la abogacía. Y yo a Adolfo digamos que ahora dicen le copio o le he copiado muchas cosas que él dice en los libros y muchas cosas que conversamos en muchas felices oportunidades que me ha dado la vida, ¿cierto? Entonces, Adolfo cuando mira lo que uno hace, entonces él miraba los alegatos que yo tenía y Adolfo siempre es un maestro en todo, siempre da consejos permanentemente. Entonces yo recuerdo que Adolfo discutimos mucho la forma de presentar los memoriales. Y yo le copiaba mucho las formas de presentar los memoriales. Adolfo decía, en el primer párrafo, usted le tiene que explicar al juez lo que es, decirle pasó esto. O sea, gritarle lo que pasó. Gritarle, mire, oiga, aquí están violando, aquí esta sentencia contiene este error por tal razón. Otra cosa que recuerdo que mucho decía, además, no mandes no transcribas el oficio, saca una foto del oficio que es muy importante, o sea, el oficio, la carta que le dirige X a Y, es mucho más impactante la carta que hacer una transcripción, ¿cierto? Pero me refiero fundamentalmente a lo primero, ¿no? Es a esa angustia que uno tiene como abogado litigante de que no lo lean, de que no entiendan el escrito, de que no le respondan lo que uno está diciendo. Y claro, yo conozco abogados que ponen resaltado, subrayado, otros que ponen letra en roja, señor juez, aquí está pasando esto, que le ponen referencia, y sin embargo, es como si eso no existiera, como si no te oyeran, como si no te leyeran las cosas, ¿cierto? Pues yo creo que, y yo lo digo hoy con más claridad, el problema de la justicia hoy, al final, en este momento, es eso, es que a ti no te escuchan. Al abogado, a la parte no la escuchamos, no le oímos exactamente lo que quiere decir, o sea, no nos preocupamos por darle, yo digo, yo quiero darle al abogado una hora de mi tiempo, que es lo que merece, leyendo su alegato y entendiendo qué es lo que él quiere decir, ¿de acuerdo? Aquí lo que hacemos obviamente, en el sistema colombiano, en las altas cortes, pues los jueces no tienen la posibilidad de escribir, de redactar sus sentencias. Entonces lo que hacen es que hay una cantidad de personas que redactan sentencias y te presenta un proyecto de sentencia. Un proyecto en el cual, primero, tú no sabes si han hecho una adecuada verificación del expediente, si están contando adecuadamente lo que pasó, si están verificando adecuadamente cuál es el problema jurídico. Pero lo grave de eso es que ese proyecto se esconde en una terrible, en una densidad de proyecto de sentencia. O sea, a ti te presentan un proyecto de 200 hojas, aquí hay de 1000 páginas. Hay sentencias de 700 páginas, de 400 páginas, ¿cierto? Entonces se trae una información así, en la cual la mayoría de cosas son copias, son cosas teóricas, porque al caso concreto no te llegan nunca. Entonces, lo que se ha dicho, lo que la corte dijo, la violación de tal cosa. Hay una cosa absolutamente espantosa lo que te copian, ¿cierto? Con lo cual lo que estás haciendo es escondiendo el problema, o sea, tú no encuentras el problema. Y tú cuando empiezas a corregir, tratas de corregir tantas cosas que nunca llegas al problema. Entonces pasa que hay gente que el problema tuyo no lo vio nadie. Entonces yo siempre critiqué eso. Yo decía que esas sentencias largas las llamaba sentencias castigo. Decía yo, esa sentencia no sirve sino para a los estudiantes de Derecho decirles, se lee la sentencia del doctor tal y eso era un castigo para el estudiante de Derecho, porque en realidad era la resolutiva. Pero en realidad el problema, y te lo digo porque lo hemos cambiado, es muy grave, es muy grave. O sea, ese mare magnum de información, ese mare magnum de copias, no permite discutir
¿Qué es el problema? Porque el problema es, la almendra, el problema tú nunca la discutes, nunca la ves, ¿de acuerdo? Nunca la ves. Cuando tú logras quitarle todo eso, quitarle toda la basura de al lado y llegar al punto exacto, tú arrancas a mirar cuál es el problema. Pero es muy difícil, es muy difícil. Mira, te voy a dar un ejemplo que nos pasó en la sala, en una reunión hace poco con el despacho, ¿cierto? Te lo doy así de sencillo, ¿cierto? Demandan, aquí demandan, por decirlo así, demandan a la Fiscalía General de la Nación por un contrato que ha suscrito la Fiscalía con un contratista. Y demandan además a un ministerio que tiene personalidad jurídica, que es aparte, y que no fue parte en el contrato. Fíjate, no fue parte en el contrato, ¿cierto? Entonces, la consideración, claro, para deducir por qué no había que demandar al ministerio y por qué hay que declarar la excepción de falta de legitimación en la causa, ¿cierto? Yo le dije al que lo redactó, le dije simplemente tiene que decir una frase. El ministerio no fue parte en el contrato, razón por la cual prospera la excepción de legitimación en la causa. ¿De acuerdo? Y el tipo decía, pero doctor, me decía, ¿no decimos nada más? Pero yo le decía, pero dime, ¿qué más hay que decir? Dime qué más hay que decir. O sea, si tú estás diciendo, ¿quién es el legitimado para ser demandado en un contrato? ¿Quién fue parte en el contrato? Usted no fue parte en el contrato. Yo tengo que hacerle, yo le decía, tengo que exponerle a la gente, primero todo, aquí hay un desarrollo que es la legitimación en la causa material, la sustancial, la ad processum, que es la res inter alios acta, que es no sé qué. ¿Eso tiene algún interés? O yo simplemente en una frase digo, señor, usted no fue parte en el contrato, lo que usted no puede ser demandado. Punto. ¿De acuerdo? Pues para que la gente sea capaz de hacer eso en un renglón, ¿cierto? Es casi un tema cultural, Adolfo. Es un tema muy difícil. O sea, la gente, si aquí va a declarar la caducidad, tiene que decir que la caducidad es una sanción cuando no es una sanción. ¿Sí? Tiene que hacer la historia de la caducidad, ¿cierto? Yo digo, mire, aquí no aquí si la caducidad es de 2 años para los contratos, no hay ni siquiera que citar la ley, ni siquiera la ley. Usted dice, la demanda se presentó después de 2 años, está caducada, salió. No tengo que citar ni siquiera, no, porque si no es, o sea, ni Se siquiera supone eso, conocida. es siquiera un pie de página, ¿cierto? Oye, Pero Martín, la cultura, yo me alegro tanto que digas esto, ¿no? Porque yo estoy, yo estoy ya out del tribunal. El año pasado cancelé mi matrícula abogadil, y cuando fui al colegio de abogados, que aquí lleva la matrícula para firmar mi alejamiento, y pedir el cese en el libro respectivo, me hicieron firmar un papel donde yo tenía que decir por qué me iba. Y hay que ponerlo, sí. Entonces, pero hay que ponerlo de verdad, sí. Entonces yo puse, me voy por hartazgo. Yo no soy más abogado por hartazgo, entre otras cosas por esto que me estás diciendo. Hace unos años, la Corte Nacional, en ese entonces con 7 miembros, llegó a dictar 2.000 sentencias en un año. 2.000 sentencias. Y un jurista importante que tenía una revistita que se distribuía por todo el país, sacó un título elogiando, aleluya, dijo la Corte, dictó 2.000 sentencias, aplaudí y se felicitaba por tener semejante corte. Yo un día lo encontré, digo, ¿pero estás diciendo en serio todas estas cosas? Pero por supuesto, pero esto es una mentira, le dije yo, ¿no? A ver, para que la Corte dicte 7 miembros, que dicten 2.000 sentencias en un año, y aquí no son sentencias de homologatorias, son sentencias de expedientes gordos, de muchos cuerpos, de problemas importantes. En 200 días hábiles hay que dictar 10 sentencias por día. O sea, 7 jueces tienen que leer, asimilar, internalizar, conversar, discutir, deliberar sobre el tema de 10 sentencias por día, para que en 200 días hábiles saquemos las 2.000 sentencias. Eso es imposible, le dije. ¿No? Primero, no dan el tiempo, pero además, yo abro la revista Caras y el juez está tomando un café en el cóctel de la Embajada de Francia, otro está en Roland Garros, otro da una conferencia en Rusia. ¿Cuándo hacen los jueces esto? Entonces él me dijo ese día, vos no entendés nada, Alvarado, son los relatores. Son todos
chicos medallas de oro, elegidos uno por uno, prudentemente, para que ayuden y relaten los hechos. En ese momento, un miembro de la Corte era Belucio, distinguido jurista argentino. Yo le dije, mirá, la Corte piensa que mi problema de familia debe resolverlo Belucio, ¿no? La hija de Belucio por muy medalla de lo que sea en la Facultad de Derecho, ¿no es cierto? Porque Belucio tiene 70 y mi hija tiene 25. Y a los 70 se ve una cosa, a los 25 se ve otra. Y entonces pregunté, ¿cuántos relatores tiene la Corte? Y entonces yo me sorprendí, yo no lo sabía. Tienen, atención, tenían 30 relatores cada juez. Por 7 jueces, 210 relatores, que son los 210 personas que hacen la sentencia que firman los jueces, ¿no? Entonces me parece a mí, abogado viejo, ya que no ejerce la profesión y me hago cargo de lo que digo, que es una perversión del sistema, porque no está. A mí no me nombra un juez para que la sentencia la haga mi secretario, que para que la haga yo. Porque lo que vas a decir vos con toda certeza, ¿cómo sé yo que vio el problema que había que ver? ¿Cómo vio que comprendió la situación litigiosa? ¿Cómo fue que llegó al meollo del asunto? Y entonces lo tapamos con un montón de corte y pega, de jurisprudencia, de doctrina, y al final nunca se sabe cómo se resuelven las cosas. Si vos enfrentaste eso, no vas a poder enfrentar nunca el problema de los relatores, porque el índice enorme de litigiosidad que tienen nuestras justicias impide que vos te puedas hacer cargo de tu puño y letra de las sentencias que tenés que dictar. Son demasiadas. Hablamos de miles, de decenas, de centenas de miles en la Corte Nacional. ¿No? Sería imposible que 5 jueces hoy tengan 100.000 expedientes por año. Imposible. Entonces, o modificamos el ingreso al tribunal, para que el ingreso, como es en la Corte Americana, que sale lo que tiene que entrar, o entra lo que tiene que salir si te gusta más, o seguimos con esto que los jueces no son jueces, ¿no? ¿Cómo lograste vos para adecuar estas circunstancias en la realidad de la vida? Vos sos abogado de experiencia, ¿cómo lograste? ¿Lograste bajar sentencias de 1000 páginas? Mira, yo te quiero contar esto. Estamos sacando sentencias entre 10 y 12 hojas. Un Por el simple milagro hecho. eso. Pero eso implica, primero, hacer un gran problema metodológico. Primero enseñar a leer. O sea, yo siempre he hecho un cuento que cuando yo llegué a Francia a hacer mi posgrado en Derecho Privado, me recibieron y me dijeron, los abogados colombianos son muy inteligentes, me dijo la profesora. Me dijo, tienen 2 pequeños problemas. No saben leer ni saben escribir. ¿De acuerdo? Yo digo, el problema de los jueces en general es que no leemos y después no escribimos. Pero leer quiere decir leer con atención, o sea, primero describir cuál es el problema antes de criticarlo y decir qué dijo, yo arranco, para mí, ¿qué dijo la sentencia del tribunal? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el alegato? O sea, el abogado, Lo que no ¿por es qué? copiarlo, lo que no es copiarlo es... No, la copia para mí se acabó. Yo eliminé toda la copia. A mí no me citan ninguna jurisprudencia. Nada, absolutamente ninguna jurisprudencia. Yo tengo un dicho y es que, claro, la jurisprudencia es para el elevarse. Yo no permito que nadie se eleve. O sea, nadie se me sale de allá. Yo tengo una conferencia de redacción judicial que arranco diciendo, tengo una matica en marihuana y digo, el único que fuma marihuana aquí es el juez. Los demás, ninguno puede. O sea, aquí nadie más se eleva. Aquí el único que se puede elevar para hacer cosas soy yo. De manera que prohibido fumar marihuana, digo yo. Entonces aquí simplemente nadie se me eleva. O sea, todo es al caso puntual, ¿cierto? Pero fíjate qué difícil es leer con atención. Entonces, he tenido inclusive hay una profesora, Nora Beltrán, que me ha ayudado con unas clases de leer con atención. Pero leer con atención quiere decir que cuando tú arrancas a leer el expediente, tienes que saber qué vas a leer. Tienes que primero decir cuál fue el objeto del recurso. Porque la gente empieza a leer el expediente sin saber cuál fue el objeto del recurso. O sea, ¿qué pidió? ¿Qué pidió en la demanda? O sea, ¿qué miro primero? ¿Qué pruebas pido? Si me estoy diciendo, oiga, usted no analizó las pruebas, pues, o sea, pero con unos esquemas de lograr a lo que llegan. Ahora, yo siempre pido que yo nunca dejo de mirar la sentencia de primera instancia y el alegato. Eso me los tiene que escanear a mí. Y en cosas, el contrato. Ahora, digamos que yo llego aquí con experiencia práctica. Entonces, aquí me traen un contrato
y no me hablan de una cláusula que yo sé que por estilo está en esos contratos, yo le digo, ¿miraste esta cláusula? Eso no está, yo, o sea, doble con eso que sí está, ¿sí me entiendes? O sea, porque tú ya aquí empiezas a tener como el kilometraje de decir, aquí pasó esto, esta prueba seguramente no, pero hemos llegado a realmente, cuando tú le quitas todo ese mugre, empiezas a hablar de derecho. Hoy estamos en una discusión de cómo se analiza un dictamen pericial, ¿cierto? Pero ¿cómo se...? Porque aquí, si tú ves cualquier sentencia, el error grave, ¿qué es el error grave? Solamente cuando... Entonces, te copian 10 sentencias de cuándo era el error grave y hay una cantidad de cosas teóricas que no te dejan permitir. Vamos a mirar el dictamen. ¿Qué dijo el dictamen? Descríbamelo, ¿cierto? ¿Cómo llegó a la conclusión? ¿De acuerdo? Descríbame cuáles fueron los pasos para llegar a la conclusión. ¿En qué paso? O sea, ¿por qué dices que no sirve? O sea, ¿cuál es el paso que no sirve? O sea, pero o sea, antes de analizar la prueba, hay que describir la prueba como un testimonio, como todo. Entonces empiezas a hablar de derecho, de qué es describir una prueba, de qué es analizar una prueba, de qué es valorarla, ¿cierto? Porque lo otro es una cantidad, Adolfo, de juridicidad de la mala, ¿oíste? De la mala. Porque nos hemos inventado unas cosas. Yo ahí escucho tu amigo, el español, que se me va el nombre siempre, Juan García Amado, ¿cierto? De los principios. Lo que pasa es que los argumentadores nunca tienen ejemplos, ¿cierto? Nunca tienen ejemplos de lo que pasa, ¿cierto? Pero tú no sabes lo que hacen los principios. En Colombia, por ejemplo, se hizo carrera el principio de no volver contra sus propios hechos. Fíjate, no volver contra sus propios hechos. Entonces, en alguna sentencia se dijo que cada vez que un contratista firma una adición a un contrato, una reforma a un contrato, una cosa como un acuerdo, se dijo, si el señor no reclama ahí, si no hace una reclamación ahí, no puede posteriormente reclamar los daños que le produjo esa adición al contrato. ¿De acuerdo? Imagínate. ¿Y por qué razón? Porque usted no puede volver contra sus propios hechos. Entonces yo le digo, a ver, entonces, ¿qué quiere decir? Si yo tengo un término de caducidad de 5 años y yo no reclamo en el primer año, quiere decir que si reclamé en el segundo es porque no iba a reclamar. Es más o menos eso, ¿me entiendes? O sea, si yo no reclamo ya, quiere decir que yo no reclamo cuando yo legalmente tengo la oportunidad de reclamar, ¿cierto? Y fíjate que el principio de no volver contra sus propios hechos da para todo. Da para todo y tú lo aplicas. Porque tú lo aplicas y dices, es que si el señor no reclamó durante el contrato, ¿cómo es que va a reclamar cuando termina? Pues porque al final del contrato se dio cuenta que tiene estas reclamaciones y tiene un término de caducidad para reclamar. ¿De acuerdo? Entonces, todas esos argumenticos jurídicos, esos argumentos que son como, no quiero decir más de cómo son, ¿cierto? Pero son argumentos, son discursos para violar los derechos de las personas. Para violárselos. Así es, sí, señor. Para violárselos. Y discursos que te permiten rápidamente violárselos, ¿sí? Y además, fuera de eso, te escriben 20 páginas de dónde viene el principio de no venir contra sus propios hechos, te lo citan en latín, te lo sacan de no sé qué, y te acaban el derecho civil y te acaban el derecho procesal con eso, ¿sí me entiendes? Esas son cosas muy graves. Y eso es ese es como el alejamiento del derecho, ¿no? El alejamiento del derecho es algo muy grave. Yo creo que el alejamiento del derecho, para volver un poco a lo que hablábamos, sale de este copia y pegue, de este discurso, porque es más barato hacer una cosa larguísima, discursiva, que no explica nada y no le, porque finalmente yo personalmente creo que un juez que firma una sentencia de 200 hojas, en la cual tiene no sé cuántos pies de páginas, que dice la jurisprudencia ha dicho, el tipo no pudo leerlas completas. O sea, no pudo leer lo que escribió. Ni mucho menos pudo leer lo que dicen los pies de páginas. Yo tengo prohibido los pies de páginas. A mí no me pueden citar una jurisprudencia en pie de página, porque yo usted ¿a qué quiere? ¿Que yo me siente a buscar la jurisprudencia que usted me está citando ahí? ¿O que yo cite creyendo que la jurisprudencia dice lo que usted dice? Olvídese. Si usted me cita una jurisprudencia, me la cita y me cita el párrafo. ¿Dónde lo dijo? ¿Y por qué lo dijo?
Además les digo digamos, tú tienes que editar una tesis jurisprudencial. O sea, yo no puedo decir es que la jurisprudencia me tiene que agregar un razonamiento. Y si no me agrega un razonamiento importante, yo no la cito. Pero Está la bien, jurisprudencia, está creo que en bien. muchos países se cita por normal. ¿Ok? Oye, Martín, ¿cuántos jueces hay en el Consejo de Estado colombiano? Somos 31 en la sala completa y 27 en la sala contenciosa. La sala completa es porque hay una sala de consulta que todavía, que es digamos, un rezago del origen del Consejo de Estado, que no tiene funciones jurisdiccionales, sino tienen funciones de dar consultas no obligatorias al gobierno. Oye, Martín, ¿cuántas sentencias emiten por año aproximadamente? ¿Tenés noticias? El completo no está, te digo nuestra subsección, nuestra Los sección. 27, a ver. Los 27 no te podría decir más o menos cuántas por año, no te podría decir. En la sección nuestra, por despacho, se sacan 204, 200, entre 200 sentencias al año, que es ¿Y un promedio de cuántos jueces integran la sección tuya? 9. O sea, pero por O sea, despacho, ¿no? Por despacho cada uno saca 200. nos Luego, estamos sacando 1.800 sentencias. por despacho, por sección, sí. Son 200 sentencias por año por juez, entonces, ¿no es cierto? Por Más o menos. magistrado, por Es una magistrado. por día, no es mucho, ¿no? No es Es mucho si mucho. tú tienes 30 personas trabajando para ti. Tú tienes 30, o sea que hay cuánto, hay 30 por 3, por 27 redactores, tenemos 700 redactores. Claro, sí, o sea, yo hice al final del primer año, al final hice unas cuentas de cuánto le costaba al Estado colombiano sacar una sentencia, y porque me parecía una cosa absurdamente exagerada, o sea, porque le costaba más o menos 30 millones de pesos sacarse una sentencia. Entonces yo decía que era mejor contratar a una oficina de abogados muy importante y que pasaran proyectos. No, Entonces, Martín, hacer una caja chica. Cuando yo hice lo mismo que vos te pensaste, ¿no? Yo un día, ¿cuánto costó una sentencia de una Cámara de Apelaciones de 3 personas? Entonces yo sumé los 13 sueldos, 12 sueldos de un aguinaldo de los 3 jueces, del secretario, del personal afectado a ello y la cuota parte proporcional de los teléfonos, los ascensores, etcétera. Me salió un número enorme. Lo dividí por 200, que era el número aproximado que todos los años saco una cámara civil en mi ciudad, y el número fue terrible. Entonces yo dije, a ver, por decir, si la sentencia, cada sentencia cuesta 10.000 y litigan por 3.000, al estero que viene más tener una caja chica, abrirla, pagar los 3.000 y vaya así, no gastar 10.000 en la sentencia, ¿no? El día que los absolutamente sí. gobernadores se den cuenta de eso, nos van a echar a todos, van a hacer la caja chica, ¿no? ¿Por cómo hemos llegado a esto? Explícamelo. Y con esto terminamos. ¿Cómo llegamos a este dislate total de que el servicio cuesta 3, 4, 10 veces lo que vale el servicio, el objeto que estamos resolviendo? ¿Cómo llegamos a este disparate? Yo creo que llegamos a este disparate por una burocratización de la justicia. O sea, la justicia se volvió un organismo burocrático. Llegamos a este disparate porque hay muchas causas. Yo creo que la última causa para mí es una gravísima intervención de la doctrina también, ¿sabes? O sea, la doctrina de principios, la doctrina de la retórica, tal vez, de hablar mucho y no decir nada. Entonces, todos los justificamos con unos discursos grandilocuentes de cosas y no llegamos al punto que es, a la justicia que es. Entonces nos volvimos unos habladores de paja, unos discurseros, además malos, porque no es que manejemos la teoría de la argumentación, o sea, manejamos un discurso fácil, demagógico, largo, carente de sentido, carente de coherencia, y eso volvió la justicia una justicia discursiva larga, muy difícil y muy insegura. Yo creo que volver a esto es un poco volver al derecho, ¿no? Volver
volver a los principios, digamos que a los conceptos claros sobre las cosas, ¿cierto? A no cambiar cosas tan graves, a saber qué es la tipicidad, qué es la legalidad, qué es el debido proceso, ¿no? ¿Qué es el debido proceso, no? O sea, Nadie lo sabe. hoy la gente habla de la flexibilidad y entonces eso nos ha llevado a una gran inseguridad y nos ha llevado también a que por ahí entra, digamos que cualquier cosa. Yo creo que hay que empezar por el principio, hay que empezar por crear fundamentos, por enseñar a trabajar en esto. Yo tal vez creería que hay que hacer también al lado del derecho, porque digamos, al lado del derecho hacer metodología, ¿no? O sea, la metodología sin el derecho no sirve, tampoco sirve, pero hay que hacer algo de metodología y hay que insistir mucho en valores democráticos, en lo que tú dices de tener la idea de por qué el proceso es importante democráticamente, de por qué los jueces tenemos que ser limitados por la ley y si no lo hacemos, pues no vamos a funcionar, como tú lo dices. Martín, dejamos eso así pensando que la gente piense que sea esta nuestra aspiración de deseos, porque si una cosa de estas no se hace, nos alejamos cada día más de la idea de república, ¿no? Y nos va a ir cada vez peor, ¿no? Martín, quedé encantado con la conversación de hoy, no esperaba otra cosa. Hemos tratado algunos temas duros, pero hay que decirlo, ¿no? Y me gusta a esta altura de la vida decir que no soy políticamente correcto. Y las cosas que decirlas hay que decirlas. Y vos estás en la misma tónica de hace muchos años. Vas a ser un hombre mucho más joven que yo. Así que te agradezco mucho la conversación, el tenor de la conversación y este final que me parece que hay que pensarlo, repensarlo y seguir pensándolo. Martín, un fuerte abrazo. Gracias por regalarme tu tiempo esta tarde y como siempre a tu disposición, ¿no? Yo tal vez querría decir una última cosa y Dígame. Yo siempre vi en Adolfo Alvarado una gran beligerancia, ¿cierto? Una gran beligerancia, un ataque muy fuerte frente a determinadas cosas que creo que podríamos pensar que era exagerado, ¿cierto? Con el paso de los años, con el paso de lo que está ocurriendo, yo creo que esa beligerancia es muy justificada. O sea, lo que pasa es muy grave. Y yo creo que hay que gritarlo con la fuerza que Adolfo lo hizo, y creo que esa beligerancia está plenamente justificada, entonces creo que hay que mantener esa actitud, es lo que quisiera decirte. Sigo manteniendo la Martín, ¿eh? Sigo. Y Sí, alguna Martín. gente empieza a entenderla, así que muchas gracias por esto. De nuevo, gracias a todos y hasta pronto, hasta Ok, siempre, Martín, ¿eh? Gracias. chao, pues un abrazo muy grande. Chao, chao.